Firma la transferencia o mañana toda la familia sabrá que ayudaste a tu hijo a engañarme. Mi nuera deslizó los papeles de la casa hacia mí. Eran las 7:17 de la noche de un jueves de octubre. Yo no lloré, no supliqué. Soy contadora jubilada. Pasé 37 años auditando empresas familiares, desenredando fraudes, siguiendo el rastro del dinero. Y durante 3 años había estado documentando cada conversación, cada mensaje, cada movimiento en esa casa. Lo que ella no sabía era que yo también había guardado algo. Y por primera vez en 12 días dormí toda la noche. Tomé mi taza de té. Aún estaba caliente. El vapor subía en espirales lentas mientras mis manos temblaban apenas, tan levemente que nadie lo notaría. La cocina olía a romero y ajo, mi guiso favorito que ella había preparado con tanto esmero. Las luces amarillas del techo creaban sombras suaves en su rostro. Todo parecía normal, una cena entre suegra y nuera. Pero había algo metálico en mi boca, ese sabor amargo del miedo mezclado con rabia contenida durante 1095 días exactos. Me llamo Patricia. Tengo 61 años. Viuda desde hace 11 años, madre de 2 hijos, abuela de 3 nietos que son la luz de mi vida. Bueno, eran, antes de que todo esto comenzara. Trabajé desde los 22 hasta los 59 en la misma firma contable. Me retiré con una pensión modesta pero digna. Compré mi casa con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Una casa pequeña, de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo, nada lujoso, pero era mía, pagada. Mi refugio después de tantos años de trabajo. Mi hijo Andrés se casó con Carolina hace 5 años. Parecía una buena muchacha, educada, trabajadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le enseñé las recetas de la familia, le conté historias de cuando Andrés era niño, la traté como a la hija que nunca tuve. ¡Qué estúpida fui! Todo comenzó hace 3 años. Un martes por la tarde, Carolina llegó a mi casa sin avisar. Era raro. Ella siempre llamaba antes. Tocó a la puerta con urgencia. Toc, 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 toc. 4 golpes rápidos que aún puedo escuchar. Cuando abrí, sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Su máscara de rímel corría en líneas negras por sus mejillas. Temblaba. Llevaba una blusa de seda blanca arrugada, como si se la hubiera puesto con prisa. «Patricia, necesito ayuda», me dijo. Su voz se quebraba. «Creo que Andrés me está engañando». Mi corazón se detuvo. Andrés, mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, el que prometió ante Dios amar y respetar a esta mujer. No podía ser verdad. Pero Carolina sacó su teléfono. Me mostró mensajes, conversaciones con alguien llamado Vale, corazones, emojis. Palabras que ningún hombre casado debería escribirle a otra mujer. «Ayúdame a confirmarlo», me suplicó. «Tú conoces sus rutinas, sabes dónde va. Por favor, Patricia, necesito saber la verdad. ¿Qué haría una madre? ¿Defender a su hijo ciegamente? ¿O ayudar a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera? Yo elegí la verdad. Dios me perdone, pero elegí la verdad. Durante 2 meses la ayudé. Seguí a Andrés. Anoté horarios. Lo vi entrar a un edificio en la zona norte de la ciudad cada jueves a las 6:30 de la tarde. Siempre con flores. Siempre con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la que ponía cuando estaba emocionado por algo. Tomé fotografías desde mi auto, un Ford viejo que él nunca reconocería porque pensaba que yo no manejaba por las noches. La mujer se llamaba Valeria, 32 años, instructora de yoga, cabello largo y negro, piernas interminables, risa musical. Todo lo que Carolina no era. Todo lo que yo nunca fui. Las fotos eran claras. Andrés besándola en el estacionamiento. Andrés entrando a su apartamento. Andrés saliendo 3 horas después con la camisa mal abotonada. Le di las fotos a Carolina. 63 imágenes impresas en papel fotográfico, organizadas por fecha y hora. Evidencia irrefutable. Lloró en mis brazos durante horas. La consolé. Le dije que merecía algo mejor, que mi hijo había cometido un error imperdonable,
que yo estaría de su lado sin importar qué. Ella confrontó a Andrés. Hubo gritos, puertas azotadas. Andrés negó todo al principio, luego admitió un error, luego pidió perdón de rodillas. Carolina lo perdonó. Decidieron ir a terapia, trabajar en su matrimonio, darle otra oportunidad al amor que compartían. Yo pensé que había hecho lo correcto. Pensé que había ayudado. Pensé que la verdad siempre era el mejor camino. No tenía idea de que había plantado las semillas de mi propia destrucción. Los siguientes meses fueron tensos pero manejables. Andrés dejó de ver a Valeria, aparentemente. Carolina parecía más feliz, aparentemente. Yo seguí siendo la suegra presente, la abuela amorosa, la mujer que cocinaba para las reuniones familiares y cuidaba a los niños cuando era necesario. Pero algo había cambiado en los ojos de Carolina, algo oscuro que yo no supe leer entonces. Cada vez que me miraba, había un cálculo, una evaluación, como si estuviera midiendo algo que yo no podía ver. Pasaron 3 años desde aquellas fotografías, 3 años de aparente normalidad. Andrés y Carolina tuvieron otro bebé. Se mudaron a una casa más grande. Yo seguí mi vida tranquila de jubilada, jugando cartas con mis amigas los miércoles, yendo a misa los domingos, disfrutando mis telenovelas por las tardes. Hasta que hace 5 semanas, Carolina dejó de contestar mis llamadas. Dejó de invitarme a ver a los niños. Cuando preguntaba, Andrés decía que estaba ocupada, estresada, necesitaba espacio. Yo respetaba eso. Pensaba que era temporal. Y entonces, hace 3 días, recibí su mensaje. Ven a cenar el jueves. Sola. Necesitamos hablar. Hacía años que no me invitaba a cenar a solas así. 5 años donde nuestra relación había sido cordial pero distante. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Llegué a su casa a las 7 en punto, puntual como siempre. La puerta estaba entreabierta. Entré. La mesa estaba puesta para 2. Velas encendidas. Mi guiso favorito en el centro. El aroma llenaba cada rincón. Carolina apareció de la cocina con esa sonrisa que yo recordaba del día de su boda. Dulce, perfecta, aterradora. «Patricia, qué bueno que viniste», dijo. Su voz era miel. «Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Me senté. Ella sirvió el guiso en mi plato. Cada movimiento era deliberado, elegante. Como una bailarina ejecutando pasos ensayados 1000 veces. Tomé mi tenedor. Estaba a punto de probar el primer bocado cuando ella colocó el sobre blanco frente a mí. «Antes de comer», dijo, «creo que deberías ver esto». Abrí el sobre. Mis manos ya sabían lo que encontrarían. Las fotografías. Mis fotografías. Las que tomé hace 3 años. Andrés con Valeria. Todas ahí. Pero había algo más. Copias de mensajes de texto. Entre Carolina y yo. Coordinando horarios. Planeando vigilancias. Evidencia de complicidad. «La señora me ayudó a traicionarlo. ¿No fue así?» Carolina ya no sonreía. Su rostro era una máscara de frialdad calculada. «Durante 2 meses, usted siguió a su propio hijo como si fuera un criminal». El aire abandonó mis pulmones. «Mañana es su cumpleaños», continuó. «Toda la familia estará allí, sus hermanas, sus primos, sus amigos de la infancia. Todos se enterarán de lo que hiciste, de cómo traicionaste a tu propio hijo por mí. ¿Cómo crees que te verán después de eso, Patricia? ¿Cómo crees que Andrés te verá?» Deslizó otros papeles. Los reconocí inmediatamente. Documentos de transferencia de propiedad. Mi casa, mi refugio, mi único patrimonio. A menos que su dedo golpeó los papeles suavemente. Tap, tap, tap. «Firmes esto, hoy, ahora. La casa pasa a mi nombre y yo guardo silencio para siempre». El reloj de pared marcaba las 7:17. Cada segundo sonaba como un martillo en mi cabeza. Tic, toc, tic, toc. Pero Carolina no sabía algo. Algo que yo había guardado durante 3 años, esperando el momento correcto. ¿Sabes qué es lo peor de chantajear a una contadora forense jubilada? Que nosotras también sabemos guardar evidencia. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa.
La luz de las velas hacía que las imágenes parecieran moverse, como si Andrés y Valeria estuvieran besándose una y otra vez en un loop infinito. Carolina esperaba mi respuesta. Podía ver la confianza en sus ojos. Ella pensaba que me tenía acorralada, que una mujer de 61 años, sola, sin más familia que ese hijo, cedería por miedo al abandono. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Casi curiosa. Carolina inclinó la cabeza. ¿Importa? Para mí sí, dije. Necesito entender cuándo exactamente decidiste convertirme en tu enemiga. Ella se recostó en su silla. Tomó su copa de vino. Un Malbec que costaba 800 pesos la botella. Lo reconocí por la etiqueta. Andrés siempre decía que no tenían dinero para ayudarme con las reparaciones de mi casa, pero podían comprar vino de 800 pesos. Desde el principio, Patricia. Su sonrisa era de satisfacción pura. Desde el momento en que te pedí ayuda hace 3 años. ¿De verdad pensaste que necesitaba tu ayuda para confirmar algo que ya sabía? Por favor, yo había contratado un investigador privado 2 meses antes. Tenía más evidencia de la que tú jamás reuniste. El guiso seguía frente a mí, vapor subiendo. Ese olor a romero que antes me hacía agua la boca, ahora me revolvía el estómago. Pero no aparté el plato, no le di ese placer. Entonces, ¿por qué me pediste que lo siguiera? Las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza como columnas de números en una hoja de balance. Porque necesitaba complicidad, respondió. Carolina se inclinó hacia adelante. Necesitaba que la madre de Andrés traicionara a su propio hijo, que eligiera mi lado por sobre el suyo. Sabía que algún día eso valdría oro. Y mira, tenía razón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No de miedo, de reconocimiento. Yo había auditado a personas como ella, gente que planeaba con años de anticipación, que convertía cada interacción en una inversión para el futuro. En mi profesión los llamábamos fraudes de largo plazo. ¿Andrés sabe que tienes estas fotos?, pregunté. Por supuesto que no. Carolina rió, un sonido ligero, casi musical. Las guardé muy bien, en una caja de seguridad que él ni siquiera sabe que existe, junto con otras cosas, pero ya llegaré a eso. Ahí estaba, el primer loop abierto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más había estado guardando durante todos estos años? ¿Y si me niego a firmar? Mi mano descansaba sobre los documentos de transferencia. Podía sentir el papel, grueso, oficial. Ella había hecho el trabajo legal completo. Carolina suspiró, como si le diera pena tener que explicarme algo obvio. Entonces mañana, en su cumpleaños número 40, frente a toda su familia, proyecto estas fotos en la pantalla grande que Andrés instaló en la sala. ¿La recuerdas? Esa que costó 45,000 pesos. Les cuento a todos cómo su santa madre lo espiaba, cómo coordinaba conmigo para arruinar su matrimonio, cómo tomaba fotos desde su auto como una detective privada obsesionada. Pero tú me lo pediste, dije. ¿Y quién te va a creer? Ella levantó una ceja. ¿Una nuera dolida que descubrió una infidelidad? ¿O una suegra tóxica que nunca aceptó que su hijo creciera y formara su propia familia? Ya planté las semillas, Patricia. Los últimos 6 meses he mencionado casualmente en reuniones familiares lo sobreprotectora que eres, lo difícil que es para Andrés poner límites contigo. Tu cuñada ya piensa que eres controladora. Tu hermana menor cree que tienes celos de mí. Mentía. Tenía que estar mintiendo. Pero una parte de mí sabía que no. Recordé la última cena familiar, hace 2 meses, el cumpleaños de mi hermana Rosa. Carolina había comentado: Patricia siempre llama a Andrés 3 veces al día, ¿verdad? Es tan lindo que sean tan cercanos. Lo dijo con una sonrisa. Todos rieron. Yo también reí. No me di cuenta entonces de que estaba armando mi reputación de madre invasiva. Tienes hasta las 11 de la noche, dijo Carolina, mirando su reloj. Un Rolex. Oro rosa. 50,000 pesos mínimo. 3 horas y 43 minutos. Firma o pierdes mucho más que una casa, Patricia. Pierdes a tu hijo, a tus nietos, a tu familia. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron levemente, ese recordatorio constante de que tengo 61 años y no 20 y tantos. Pero me mantuve erguida.
Recogí mi bolso, un bolso de tela que mi madre me regaló hace 20 años. Gastado pero funcional, no como el Prada que descansaba en la silla de Carolina. Necesito pensarlo, dije. No hay nada que pensar. Su voz se endureció. Por primera vez esa noche, la máscara se cayó un poco. Firma ahora o... 3:43, la interrumpí. Dijiste que tenía hasta las 11. Voy a usar mi tiempo. Caminé hacia la puerta. Cada paso medido, controlado. No corrí, no supliqué. Mantuve mi cabeza en alto mientras salía de esa casa que olía a romero y traición. Solo cuando cerré la puerta de mi auto, cuando las luces de su casa quedaron atrás, dejé que mis manos temblaran sobre el volante. Pero no lloré, todavía no. Porque Carolina había cometido un error. Uno que yo había visto cientos de veces en mi carrera. Los estafadores siempre cometen el mismo error. Asumen que sus víctimas son estúpidas. Asumen que nadie más sabe guardar secretos, que nadie más está jugando el largo plazo. ¿Recuerdas que dije que yo también había guardado algo durante 3 años? Déjame explicarte. Cuando Carolina me pidió ayuda para seguir a Andrés, algo no me cuadraba. Soy contadora, veo patrones, veo inconsistencias. Una mujer que sospecha que su esposo la engaña no llega a la casa de su suegra con el rímel corrido, pero la blusa de seda perfectamente planchada. Una mujer realmente desesperada no programa la crisis para un martes a las 4 de la tarde exactamente, cuando sabe que estará sola porque es tu día de hacer mercado. Entonces hice lo que hago mejor. Documenté. Todo. Guardé cada mensaje de texto que Carolina me envió. Cada correo electrónico. Imprimí conversaciones completas, las fechas, los horarios, sus palabras exactas. Patricia, necesito que lo sigas el jueves. Patricia, ¿puedes estar en la zona norte a las 6? Patricia, toma fotos si puedes. No lo hice por precaución. Lo hice porque 37 años auditando fraudes te enseñan que cuando algo huele mal, generalmente lo es. Y Carolina apestaba a plan desde el primer día. Guardé todo en mi propia caja de seguridad, la misma donde tengo el testamento de mi esposo, los títulos de propiedad de mi casa y algo más. Algo que descubrí hace 2 años y medio, cuando Carolina me pidió que cuidara a los niños un fin de semana, mientras ella y Andrés iban a un retiro de parejas en Valle de Bravo. Ese fin de semana, el niño mayor, Santiago, tenía fiebre. Necesitaba su cartilla de vacunación para llevarlo al doctor. Carolina me había dicho que estaba en el estudio de Andrés, en el cajón superior del escritorio. Fui a buscarlo. El cajón estaba atascado. Tuve que jalarlo con fuerza. Cuando finalmente se abrió, algo cayó detrás del escritorio. Me agaché a recogerlo. Era un sobre. Manila. Viejo. Abrí el sobre pensando que podría ser algo importante que necesitaban. Dentro había estados de cuenta bancarios, de una cuenta que yo no conocía, a nombre de Carolina Méndez, sola, no conjunta con Andrés. Y en esa cuenta había movimientos mensuales por 150,000 pesos, depósitos, regulares como un reloj, durante 3 años. ¿De dónde venía ese dinero? Carolina trabajaba medio tiempo como administradora en una escuela. Ganaba 25,000 al mes. Andrés ganaba bien como ingeniero, 60,000, pero todo iba a la cuenta conjunta. Yo lo sabía porque Andrés me lo había dicho cuando pidieron el préstamo para la casa. Entonces, ¿de dónde salían esos 150,000 mensuales? Fotografié cada página, 23 páginas en total. Las guardé en mi teléfono, las imprimí cuando llegué a casa. Las metí en mi caja de seguridad junto con las conversaciones que Carolina y yo habíamos tenido. No le dije nada a Andrés. Todavía no sabía qué significaba, pero sabía que significaba algo. Y ahora, manejando de regreso a mi casa con los documentos de transferencia de propiedad en mi bolso, finalmente entendía el panorama completo. Carolina no quería mi casa solo por venganza. La necesitaba. Necesitaba activos. Porque fuera lo que fuera ese dinero que había estado recibiendo, iba a terminar. O ya había terminado. Y necesitaba asegurar su futuro. Eran las 8:04 cuando llegué a casa. 2 horas y 56 minutos para decidir.
Firmaba y perdía mi patrimonio. No firmaba y perdía a mi familia. Pero Carolina había olvidado algo fundamental, algo que todo auditor aprende en su primer día de trabajo. Siempre, 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 sigue el dinero. Y yo estaba a punto de seguirlo directo hasta su puerta, solo que no de la manera que ella esperaba, porque en 12 días exactamente, algo iba a ocurrir, algo que yo había puesto en movimiento hace 3 semanas sin siquiera saber por qué. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, para entender eso, necesito contarte sobre la llamada que hice hace 23 días. Una llamada a una vieja amiga. Una amiga que trabajaba en el Servicio de Administración Tributaria. Mi amiga Luisa y yo trabajamos juntas durante 15 años. Ella era auditora tributaria, yo auditora forense. Compartíamos oficina, cafés a las 10 de la mañana y una habilidad compartida para detectar cuando los números no cuadraban. Después de jubilarme, seguimos hablando cada 2 semanas. Café en el centro. Chismes. Actualizaciones de la vida. Hace 23 días exactamente, un lunes, la llamé. Eran las 11:12 de la mañana. Yo estaba en mi cocina, mirando por la ventana las copias de los estados de cuenta bancarios de Carolina que había descubierto 2 años atrás. No sabía por qué los había sacado ese día. Llamémoslo instinto. 37 años de carrera te dan un sexto sentido para los problemas. Luisa, le dije, necesito un favor. ¿Qué clase de favor? Su voz era cautelosa. Luisa nunca mezclaba amistad con trabajo sin razones muy específicas. Del tipo que requiere discreción absoluta. Hubo una pausa. Podía escucharla tecleando en su computadora de fondo. Te escucho. Le expliqué sobre Carolina, los depósitos mensuales. 150,000 pesos durante 3 años, sin explicación aparente. Le di el número de cuenta, los datos que había fotografiado. Patricia, dijo Luisa después de un largo silencio, ¿estás segura de que quieres saber esto? A veces, cuando abres estas puertas, necesito saber, la interrumpí. Si mi nuera está haciendo algo ilegal, mi hijo podría estar en riesgo. Necesito protegerlo. Qué irónico. Yo pensaba que estaba protegiendo a Andrés. No tenía idea de que estaba armando mi propia defensa. Luisa me dijo que lo revisaría, extraoficialmente, como favor personal. Me advirtió que podría tomar semanas. El sistema tributario no era rápido, incluso para auditorías internas. Colgué. Guardé las copias otra vez en mi caja de seguridad. Y me olvidé del tema. Porque la vida continuó. Los domingos familiares, las llamadas con Andrés, las visitas ocasionales donde Carolina sonreía y me ofrecía té mientras los niños jugaban en el jardín. Pero ahora, sentada en mi sala a las 8:20 de la noche, con 2 horas y 40 minutos antes del ultimátum de Carolina, todo tenía sentido. Ella había planeado esto. No solo durante semanas, durante años, y yo, sin saberlo, había puesto en movimiento la única cosa que podría deshacerla. Solo faltaban 12 días para que Luisa completara su investigación. Me había llamado hace 4 días, el domingo pasado a las 3 de la tarde, y me dijo, Patricia, encontré algo. Es grande. Te tengo los resultados completos el 23 de octubre. El 23 de octubre. 12 días más. ¿Pero qué podía hacer yo en 12 días si esta noche perdía mi casa? Miré los documentos de transferencia que Carolina me había dado. Estaban redactados profesionalmente. Un abogado los había preparado. Cada cláusula perfectamente legal. Si yo firmaba, mi casa pasaría a nombre de Carolina Méndez de Herrera. Irrevocable. Inmediato. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. De Andrés. Mamá, ¿estás bien? Carolina me dijo que cenaron juntas. Qué bueno que finalmente se están acercando de nuevo. Te quiero. Me quedé mirando esas palabras. Finalmente se están acercando de nuevo. Como si el distanciamiento de los últimos 5 años hubiera sido culpa mía. Como si yo hubiera elegido alejarme. Carolina lo había manipulado tan perfectamente que él ni siquiera veía su papel en todo esto. ¿Sabes qué es lo peor? Que hubo señales. Tantas señales que ignoré porque quería creer en la familia feliz.
Déjame contarte sobre la primera vez que debí haberlo visto. Fue hace 4 años y medio. El bautizo de mi nieto mayor, Santiago. Era un domingo radiante de mayo. La ceremonia fue a las 12 del mediodía en la iglesia de San Judas Tadeo. Yo había comprado un traje nuevo para la ocasión, color azul marino. Me costó 2.400 pesos, más de lo que normalmente gastaba, pero era mi primer nieto. Valía cada peso. Carolina estaba hermosa ese día. Vestido blanco, tacones dorados, el bebé en sus brazos envuelto en una manta de seda que costaba más que mi traje completo. Después de la ceremonia, hubo una comida en un salón de eventos. 200 invitados. Mariachi. Mesa de postres de 3 pisos. Yo llegué con mi regalo. Una cadena de oro con una medalla de San Cristóbal que había sido de mi esposo. Una reliquia familiar. Algo con historia. Algo con significado. Carolina la abrió frente a varias invitadas. Miró la cadena. Sonrió. Qué linda, Patricia. Gracias. Pero vi algo en sus ojos. Una evaluación. Como cuando miras algo en una tienda y decides que no vale el precio. 2 horas después, fui al baño. Al regresar, pasé por la cocina del salón. Carolina estaba ahí con 3 de sus amigas. No me vieron entrar. Estaban riendo. «¿Viste el regalo de mi suegra?», decía Carolina. Una cadena vieja, probablemente de los años 60, como si el bebé fuera a usar eso. Sus amigas rieron. Una dijo, «Al menos lo intentó, ¿no?». «Intentar no es suficiente», respondió Carolina. «Mi madre me dio 15.000 pesos en efectivo. Eso es un regalo, no reliquias oxidadas». Me quedé congelada en el pasillo. El pasillo olía a comida, a flores, a perfumes mezclados. Podía escuchar el mariachi tocando Las Mañanitas en el salón principal. Risas de niños, conversaciones animadas, todo tan alegre, tan normal. Y yo ahí, escuchando cómo mi nuera ridiculizaba el único pedazo de mi esposo que me quedaba para dar. No dije nada. Regresé al salón. Me senté en mi mesa. Comí mi mole que sabía a cartón. Y cuando Andrés me preguntó si estaba disfrutando la fiesta, sonreí y dije, «Es hermosa, hijo. Todo está perfecto». ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo confronté? Porque tenía miedo. Miedo de ser la suegra problemática. Miedo de causar conflicto. Miedo de perder acceso a mi nieto si Carolina me veía como enemiga. Entonces tragué el dolor. Lo empujé hacia abajo. Lo guardé en ese lugar donde guardamos todas las humillaciones pequeñas que soportamos por amor familiar. Pero Carolina no se detuvo ahí. ¿Cómo podría hacerlo? Yo había mostrado que era fácil de pisotear. 6 meses después, en Navidad, los invité a mi casa para la cena tradicional. Pasé 3 días cocinando. Bacalao, romeritos, ponche, buñuelos, ensalada de manzana. Todo hecho a mano. La mesa decorada con el mantel que mi abuela bordó hace 50 años. Velas rojas, flores de Nochebuena. Me dijeron que llegarían a las 8 de la noche. Eran las 8:15, las 8:30, las 9. La comida se enfriaba. Llamé a Andrés 3 veces. No contestó. A las 9:32 exactos recibí un mensaje de texto. «Mamá, lo siento. Los padres de Carolina hicieron una cena sorpresa. Ya estamos aquí. No podemos ir. Feliz Navidad». Me quedé mirando mi teléfono. Luego miré la mesa. 12 platos servidos, 12 sillas vacías. El bacalao que había costado 800 pesos. Los romeritos que había preparado desde las 5 de la mañana. Todo ahí. Para nadie. Comí sola esa Navidad. Cada bocado sabía a fracaso, a invisibilidad, a no ser lo suficientemente importante como para avisarme con anticipación. Pero al día siguiente, Andrés me llamó. «Mamá, perdóname. Carolina se siente terrible». Fue todo tan de último momento. Sus padres insistieron. «¿Podemos compensártelo? Ven a almorzar el domingo». Y como estúpida, dije que sí, porque quería creer que se preocupaban, que el incidente fue genuino y no calculado. Fui ese domingo. Carolina me abrazó en la puerta. «Patricia,
De verdad lo siento tanto. Sé que trabajaste mucho en esa cena. Parecía sincera. Sus ojos brillaban con lágrimas casi reales. Almorzamos, reímos. Jugué con Santiago. Me sentí parte de la familia otra vez. Todo parecía perdonado. Hasta que 2 semanas después, en una reunión familiar en casa de mi hermana Rosa, escuché a Carolina contarle a alguien. Patricia nos invitó en Navidad, pero hicimos otros planes. Ya sabes cómo son las suegras, siempre esperan que tu mundo gire alrededor de ellas. Otra vez. Esa reinterpretación, convirtiendo mi dolor en mi defecto, mi generosidad en necesidad, mi amor en toxicidad. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? ¿Has tragado humillaciones por mantener la paz familiar? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Y así siguió. Pequeñas crueldades disfrazadas de malentendidos. Promesas rotas explicadas con excusas razonables. Cada vez, Carolina parecía arrepentida. Cada vez, yo perdonaba. Cada vez, el patrón se repetía. El cumpleaños de mi hermana donde llegaron 2 horas tarde y la comida estaba fría. El tráfico estuvo terrible, Patricia. El Día de las Madres donde Andrés olvidó llamarme porque Carolina había planeado un viaje sorpresa. Quería que descansara del estrés, mamá. La tarde que cuidé a los niños durante 8 horas porque Carolina dijo que tenía una emergencia en el trabajo, pero luego vi sus fotos en Facebook en un spa. Necesitaba un día de autocuidado, Patricia. Soy madre también, ¿sabes? Cada incidente, aislado, parecía perdonable, pero juntos formaban un patrón. Un patrón que yo me negaba a ver porque ver significaba admitir que mi nuera me odiaba y que mi hijo no me defendería. Eran las 9:07. 1:53 hasta el ultimátum de Carolina. 11 días hasta que Luisa me diera los resultados de su investigación tributaria. Un día hasta el cumpleaños número 40 de Andrés, donde Carolina amenazaba con destruir mi reputación frente a toda la familia. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Pero este no era de Andrés, era de Luisa. Patricia, necesito hablarte. Ahora, lo que encontré es peor de lo que pensé. ¿Puedes hablar? Mis manos temblaron mientras marcaba su número. Ella contestó al primer timbrazo. Patricia. Su voz estaba tensa. Carolina Méndez no solo está recibiendo depósitos irregulares, está operando una empresa fantasma, está cometiendo fraude fiscal, y los documentos que encontré... Hizo una pausa. Algunos tienen firma de Andrés. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Tu hijo podría ir a prisión por esto, dijo Luisa. Si las autoridades descubren lo que ella ha estado haciendo y su nombre está en esos papeles, él es cómplice. ¿Entiendes lo que esto significa? Entendía. Oh, entendía perfectamente. Carolina no solo me estaba chantajeando a mí, estaba usando a mi hijo como escudo. Si ella caía, él caería con ella. A menos que alguien interviniera. Alguien con evidencia de que Andrés era víctima, no cómplice. Alguien que pudiera demostrar que Carolina operaba a sus espaldas. Luisa, dije, mi mente trabajando a velocidad de auditora forense en medio de un caso. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto explote oficialmente? 3 semanas, respondió. Máximo. Ya hay banderas rojas en el sistema. Alguien más va a ver esto, y cuando lo hagan, van a abrir investigación formal. 3 semanas. Carolina quería mi casa esta noche. El cumpleaños de Andrés era mañana. Y en 3 semanas, la vida de mi hijo podría destruirse, a menos que yo hiciera algo. Algo que Carolina nunca vería venir, porque ella pensaba que yo era una vieja tonta dispuesta a firmar cualquier cosa por mantener la paz. No sabía que acababa de declarar guerra contra una mujer que pasó 37 años destrozando imperios financieros construidos sobre mentiras. ¿Qué fue lo que hice a continuación? Bueno, primero necesitas entender algo más sobre Carolina. Algo que descubrí esa misma noche, cuando decidí hacer una llamada más. Una llamada a Valeria, la instructora de yoga.
la mujer con quien Andrés había tenido su aventura hace 3 años. ¿Por qué la llamaría? ¿Qué podría decirme ella que cambiara todo? Encontrar el número de Valeria fue más fácil de lo que esperaba. Aún tenía las notas de hace 3 años, direcciones, números telefónicos, todo documentado meticulosamente, como siempre hago. Guardado en una carpeta manila en el fondo de mi armario. Una carpeta que nunca pensé que volvería a abrir. Eran las 9:23 de la noche. 1:37 hasta el ultimátum de Carolina. Marqué el número antes de poder convencerme de no hacerlo. Sonó 4 veces. Pensé que iría al buzón. Entonces, una voz respondió, suave, musical, exactamente como la recordaba de esas fotografías tomadas hace tanto tiempo. ¿Hola? ¿Valeria? Mi voz sonó extraña incluso para mí. Soy Patricia, la madre de Andrés Herrera. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Luego, ¿cómo conseguiste mi número? Eso no importa, dije. Necesito hacerte una pregunta, solo una, y luego nunca volverás a saber de mí. Otro silencio. Podía escuchar música de fondo, algo suave, quizás jazz, y voces distantes, como si estuviera en un restaurante o café. Te escucho, dijo finalmente. Hace 3 años, cuando tuviste esa relación con Andrés, tragué saliva. Las palabras eran difíciles. ¿Cómo terminó? ¿Quién terminó con quién? ¿Por qué quieres saber eso? Su voz era cautelosa. Porque necesito entender algo. Por favor, es importante, más de lo que puedo explicar. Valeria suspiró. Fue extraño, dijo lentamente. Un día Andrés estaba haciendo planes conmigo, hablando de dejar a Carolina, de empezar una vida nueva. Al día siguiente me envió un mensaje de texto diciendo que había sido un error, que amaba a su esposa, que nunca debió pasar. ¿Un mensaje de texto? Algo en mi estómago se apretó. ¿No te lo dijo en persona? No, solo un mensaje, frío, impersonal, como si lo hubiera escrito alguien más. Hizo una pausa. De hecho, siempre pensé que era raro. No sonaba como él. Andrés era cálido, incluso cuando estaba confundido. Este mensaje era diferente. Mi mente de contadora forense comenzó a procesar. Andrés no terminó la relación. Carolina lo hizo, con acceso al teléfono de él, enviando un mensaje que parecía de Andrés pero que llevaba su manipulación. ¿Te contactó Carolina alguna vez?, pregunté. ¿Su esposa? Valeria sonó sorprendida. No, nunca. ¿Por qué lo haría? Solo curiosidad, mentí. Gracias, Valeria. Eso es todo lo que necesitaba saber. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Mi cerebro trabajaba rápido. Carolina no solo había descubierto la infidelidad, la había orquestado, había dejado que continuara, había recolectado evidencia, y luego la había terminado de la manera más limpia posible, con un mensaje desde el teléfono de Andrés que ella probablemente escribió mientras él dormía. Todo controlado, todo documentado, todo convertido en munición para el futuro. Eran las 9:38, 1:22 restantes. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Patricia? La voz de Carolina, pero no desde su número habitual. Solo quería recordarte que el tiempo se acaba. Espero que estés tomando la decisión correcta. ¿Desde qué número me llamas?, pregunté. ¿Importa? Su tono era juguetón. Tengo muchos teléfonos, Patricia, muchas cuentas, muchos recursos. Tú tienes una casa vieja en un barrio olvidado y un hijo que no te defenderá cuando le muestre lo que hiciste. Carolina. 1:21, me interrumpió. El notario que contraté está disponible hasta las 11:30. Después de eso, bueno, será muy tarde para arreglar esto de manera civilizada. Nos vemos en la fiesta mañana, ¿verdad? Será memorable. Colgó. Me quedé mirando mi teléfono. Mis manos no temblaban más. Algo extraño había pasado en los últimos minutos. Algo se había solidificado dentro de mí. Una claridad fría. Una determinación que no había sentido en años. Pensé en todas las veces que había cedido. Todas las veces que había tragado humillaciones por mantener la paz. Todas las navidades arruinadas.
todos los cumpleaños olvidados, todas las pequeñas crueldades disfrazadas de malentendidos. Y entonces pensé en mi hijo, mi Andrés, el niño que crié sola después de que su padre muriera, el que solía dibujarme tarjetas en el Día de las Madres con crayones de colores, el que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el que prometió cuidarme cuando yo fuera vieja. Ese niño seguía ahí, en algún lugar, atrapado en la telaraña de una mujer que lo había convertido en cómplice de fraude fiscal sin que él siquiera lo supiera. Y yo tenía una decisión que tomar. Podía firmar los papeles, entregarle mi casa, perder mi único patrimonio pero mantener acceso a mi familia, vivir lo que me quedaba de vida en un departamento rentado, sabiendo que mi nuera me había derrotado. O podía negarme, dejar que Carolina mostrara las fotografías mañana, dejar que mi familia me viera como la traidora, perder a Andrés, perder a mis nietos, perder todo por orgullo. Esas eran las opciones que Carolina pensaba que yo tenía. Pero ella había olvidado algo. Había olvidado con quién estaba jugando. Yo no era solo una suegra desesperada. Era Patricia Ramírez, contadora forense jubilada, la mujer que había destrozado esquemas Ponzi de millones de pesos, la que había testificado en casos contra empresarios que pensaban que eran intocables. Y yo tenía una tercera opción. Me puse de pie. Me serví un vaso de agua. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Podía ver mi reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 61 años. Cabello gris. Arrugas alrededor de los ojos. Manos manchadas por la edad. Nada impresionante. Nada amenazante. Perfecto. Tomé mi teléfono otra vez. Llamé a Luisa. «¿Patricia?», respondió inmediatamente. «¿Ya decidiste qué vas a hacer? Necesito que me hagas otro favor», dije. Mi voz era calmada. Tan calmada que hasta a mí me sorprendió. «Necesito que aceleres esa investigación tributaria». «¿Qué? Patricia, no puedo». «Sí puedes», la interrumpí. «Tienes suficiente evidencia para abrir un caso preliminar. Has visto los depósitos, las empresas fantasma, las firmas falsificadas. Puedes presentar esto como fraude en proceso, urgente, requiere intervención inmediata. Eso significaría que las autoridades se presentarían en su casa en menos de una semana», dijo Luisa. «Congelarían todas las cuentas, incautarían documentos, interrogarían a Carolina y a Andrés». «Lo sé. Tu hijo podría ser arrestado». «No si tengo evidencia de que él es víctima», dije, «de que Carolina operaba a sus espaldas, de que ella falsificó su firma. Y tengo esa evidencia, Luisa. La he estado recolectando durante 3 años sin saber por qué. Conversaciones donde Carolina me decía que Andrés no sabía de ciertos movimientos de dinero. Mensajes donde ella actuaba independientemente. Documentos que probarán que mi hijo fue manipulado». Hubo una pausa larga. «Patricia, ¿estás segura? Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás». «Estoy segura». Y lo estaba. Completamente. Carolina quiere mi casa, quiere convertirme en la villana, quiere usar a mi hijo como rehén, pero cometió un error, me subestimó. «¿Qué vas a hacer con los papeles de transferencia?», preguntó Luisa. «¿Con el ultimátum de esta noche?» Miré el reloj. 10 y 12 minutos. 48 minutos restantes. «Voy a firmarlos», dije. «¿Qué?». Luisa casi gritó. «¿Estás loca? Perderás tu casa». «No», dije suavemente, «no perderé nada, porque cuando las autoridades tributarias investiguen a Carolina en menos de una semana, cuando descubran todas sus cuentas ocultas, todas sus propiedades adquiridas con dinero de fuentes ilegales, ¿sabes qué pasará? Incautarán todo», susurró Luisa. Podía escuchar la comprensión en su voz. «Exactamente. Incluyendo una casa que acaba de ser transferida a su nombre hace unos días. Una transferencia sospechosamente conveniente justo antes de una investigación. Eso se verá como intento de esconder activos, como complicidad, como evidencia de que sabía que venía la investigación y estaba tratando de proteger propiedades». «Patricia». Luisa sonaba impresionada y horrorizada al mismo tiempo.
Estás usando tu propia casa como cebo. Estoy usando mi casa como evidencia, corregí. Y cuando todo termine, cuando demuestren que la transferencia fue bajo coerción, cuando presenten mi testimonio sobre el chantaje, ¿sabes qué pasará? La transferencia será anulada. Recuperarás tu propiedad. Y Carolina irá a prisión. Y mi hijo, agregué, será absuelto, porque yo tendré evidencia de años de manipulación, de que él fue víctima tanto como yo, de que Carolina construyó un imperio criminal usando su nombre sin su conocimiento. Me senté en mi silla. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba cristalina. Empezamos el proceso mañana, primera hora. Quiero que las autoridades lleguen a su puerta el martes de la próxima semana, 3 días después del cumpleaños de Andrés, 3 días después de que ella piense que ganó. Lo haré, dijo Luisa. Pero Patricia, ¿y mañana? ¿La fiesta de cumpleaños? ¿Cuando ella muestre las fotografías? Dejaré que lo haga, dije simplemente. Dejaré que me humille frente a toda la familia. Dejaré que me llamen traidora. Dejaré que Andrés me grite. Dejaré que Carolina celebre su victoria. ¿Por qué? Porque necesito testigos, expliqué. Necesito que todos vean exactamente quién es Carolina. Cómo disfruta destruyendo a otros. Cómo celebra el dolor ajeno. Porque cuando lleguen las autoridades 3 días después, cuando toda la verdad salga, todos recordarán ese momento, recordarán su crueldad y entenderán quién era realmente el monstruo. Me puse de pie otra vez. Caminé a mi habitación. Saqué mi mejor vestido del armario, azul oscuro, elegante, digno. Lo puse sobre la cama junto con mis zapatos negros de tacón bajo. Mi collar de perlas que mi madre me dio el día de mi boda. Voy a ir a esa fiesta mañana, le dije a Luisa. Voy a mantener mi cabeza en alto. Voy a sonreír mientras Carolina me destruye frente a todos. No voy a llorar. No voy a suplicar. No voy a defenderme. ¿Y luego? Luego voy a esperar, porque la justicia no llega rápido. Pero cuando llega, es absoluta. Y Carolina va a aprender algo que todos los criminales aprenden eventualmente. ¿Qué? Que siempre, siempre, siempre hay alguien más inteligente. Y ese alguien puede parecer inofensivo, puede parecer débil, puede parecer derrotado, hasta el momento en que no lo es. Colgué. Miré el reloj otra vez. 10:34. 26 minutos hasta el ultimátum. Tomé los documentos de transferencia. Los leí cuidadosamente. Cada cláusula, cada línea. Como auditora, buscando cualquier escape legal. No había ninguno. Carolina había hecho un trabajo perfecto. Perfecto. Firmé cada página. Mi firma clara. Legible. Patricia Elena Ramírez, viuda de Herrera. La misma firma que había puesto en miles de documentos durante mi carrera. La misma firma que había enviado a docenas de criminales a prisión. Fotografié cada página firmada. Las guardé en 3 lugares: mi teléfono, mi computadora, mi correo electrónico. Evidencia. Siempre evidencia. Eran las 10:53 cuando conduje de regreso a casa de Carolina, 7 minutos antes del ultimátum. Las calles estaban vacías. La noche era fría. Podía ver mi aliento en el aire cuando bajé del auto. Toqué la puerta. Carolina abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo ahí. Sonrió, esa sonrisa de victoria que había estado practicando probablemente durante años. Patricia, dijo, sabía que tomarías la decisión correcta. Le entregué los papeles. Ella los revisó, página por página, verificando cada firma. Sus ojos brillaban, no de felicidad, de triunfo, de poder, del placer puro de aplastar a alguien bajo su zapato. Excelente, dijo finalmente. Ya le envié las copias al notario. La transferencia será oficial mañana por la tarde, justo después de la fiesta de cumpleaños. Qué coincidencia, ¿verdad? Me miró, esperando lágrimas, esperando colapso, esperando suplicar por una última oportunidad. No hice nada de eso. La miré directo a los ojos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, calmada. Nos vemos mañana en la fiesta, Carolina, dije. Será memorable, como dijiste.
Algo en mi tono la hizo parpadear. Un momento de incertidumbre, pero luego se recuperó. Sí, dijo. Muy memorable. Feliz cumpleaños a Andrés. Caminé de regreso a mi auto. No corrí. No lloré. No miré atrás. Solo cuando cerré la puerta y estuve sola en la oscuridad, dejé que mis manos descansaran sobre el volante. Temblaban, pero no de miedo, de anticipación, porque en 8 días exactamente, Carolina Méndez recibiría una visita que nunca vería venir. Y yo estaría ahí para verlo todo. La mañana del cumpleaños de Andrés amaneció brillante, demasiado brillante. El sol entraba por mi ventana con esa intensidad cruel que tienen los días hermosos cuando tu vida se está desmoronando. Eran las 6:42. Había dormido exactamente 3 horas y 16 minutos. Lo sé porque pasé la noche mirando el reloj, contando minutos, preparándome mentalmente para lo que venía. Solo faltaban 8 días para que las autoridades tributarias tocaran la puerta de Carolina. 9 días para que todo su mundo perfectamente construido se derrumbara. Pero antes de eso, tenía que sobrevivir este día, este cumpleaños, esta humillación pública que ella había orquestado con tanta precisión. Me duché. El agua caliente no ayudó con la tensión en mis hombros. Me vestí con el conjunto que había preparado la noche anterior, azul oscuro, elegante, las perlas de mi madre alrededor del cuello. Me maquillé con cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para no parecer que había llorado toda la noche, aunque no había derramado ni una lágrima. Me miré en el espejo. Una mujer de 61 años me devolvió la mirada, cansada pero erguida, asustada pero decidida. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado 2 hijos sola. Había construido una carrera en un mundo de hombres. Podía sobrevivir esto también. Tenía que hacerlo. La fiesta comenzaba a las 4 de la tarde, en casa de Carolina y Andrés. Su casa grande con jardín amplio y esa pantalla gigante donde ella proyectaría mi traición para que todos la vieran. 60 invitados confirmados, familia, amigos, colegas de Andrés, todos reunidos para celebrar a mi hijo y para presenciar mi destrucción. Pasé la mañana preparando el regalo de Andrés. Había comprado un reloj hace 2 meses, nada extravagante, 1,800 pesos, pero era de una marca que a él le gustaba. Lo envolví con papel azul, le puse un moño plateado, escribí la tarjeta con mi mejor letra. Para mi hijo en sus 40 años. Que cada hora te recuerde cuánto te amo. Tu madre que siempre estará orgullosa de ti. Qué irónico. En unas horas, él probablemente rompería esa tarjeta, o peor, la guardaría como evidencia de mi hipocresía. Mira cómo escribía esto mientras me traicionaba. Podía escucharlo decir. A las 2 de la tarde, recibí un mensaje de mi hija Mónica. Ella vivía en Guadalajara, vendía seguros, tenía su propia vida, su propio mundo alejado del drama que se desarrollaba aquí. Mamá, llegas temprano a la fiesta, ¿verdad? Quiero presentarte a alguien especial. Su nombre es Roberto. Creo que es el indicado. Mi hija. Mi bebé. Tan emocionada por su nueva relación, sin idea de que su madre estaba a punto de convertirse en la villana de la familia. Respondí. Claro, mi amor. Nos vemos allá. ¿Le contaría después lo que realmente pasó? ¿Me creería? ¿O Carolina ya había plantado semillas de duda sobre mí en su mente también? Tu mamá es tan controladora. Tu mamá no puede dejar ir a Andrés. Tu mamá tiene celos de la felicidad de su hijo. Probablemente. Llegué a casa de Carolina a las 3:45. 15 minutos antes. Quería demostrar que no tenía miedo, que no me escondería. El jardín ya estaba decorado. Globos azules y dorados. Mesas con manteles blancos. Una mesa larga con comida que probablemente costó más que mi renta mensual. Camarones, sushi, cortes de carne, postres en torre. Todo excesivo, todo perfecto, todo Carolina. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios.
Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Andrés estaba en el jardín, arreglando algo con las luces. Me vio y su rostro se iluminó. Esa sonrisa de niño que yo conocía desde que tenía 2 años, corrió hacia mí, me abrazó. «Mamá, llegaste temprano. Qué bueno verte». Lo abracé, fuerte, porque no sabía si sería la última vez que me abrazaría así. Podía oler su colonia, la misma que usaba su padre, un regalo que yo le había comprado hace años y que él seguía usando. Ese detalle pequeño me rompió algo por dentro. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré. 40 años. No puedo creer que mi bebé ya sea todo un hombre. Mamá rió. Ese sonido que siempre me hacía feliz. Ya no soy un bebé. Para mí siempre lo serás. Carolina apareció desde la casa. Vestía un conjunto color crema. Elegante, caro. Su cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable. La anfitriona perfecta. «Patricia», dijo. Su voz era miel otra vez. «Qué bueno que llegaste. ¿Puedes ayudarme en la cocina un momento?» Andrés nos dejó para seguir con las luces. Lo vi alejarse, ajeno a lo que vendría. Seguía Carolina adentro. La cocina olía a pastel recién horneado. Chocolate, el favorito de Andrés. Carolina cerró la puerta. Se volteó hacia mí. Ya no había dulzura en su rostro. «Los documentos de transferencia están siendo procesados», dijo. «Para las 6 de la tarde la casa será oficialmente mía. Pero eso lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé». «Bien». Abrió un cajón. Sacó una memoria USB. La sostuvo entre sus dedos como si fuera una joya preciosa. «Aquí está todo, las fotografías, los mensajes entre tú y yo. Todo organizado en una presentación de 10 minutos. La proyectaré a las 6:30, justo después de la cena, justo cuando todos estén relajados y felices». Mi estómago se apretó, pero mantuve mi rostro neutral. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. «Porque quiero que sepas exactamente cuándo viene», respondió. Había algo enfermizo en sus ojos, algo que disfrutaba no solo de ganar, sino de ver el miedo en mi rostro antes de ganar. «Quiero que pases las próximas 3 horas sabiendo que tu vida está a punto de explotar. Quiero que cada minuto de esta fiesta sea una tortura silenciosa. Quiero que cuando finalmente lo muestre, el impacto sea máximo, para ti y para Andrés». Ahí estaba, la revelación. Esto no era solo chantaje, esto no era solo sobre conseguir mi casa, esto era sobre poder, sobre control, sobre el placer sádico de destruir a alguien lentamente. Ella había planeado esto durante años, no semanas, no meses, años. Desde el momento en que me pidió ayuda con la supuesta infidelidad de Andrés, todo había sido parte del plan. La infidelidad que ella permitió que continuara, las fotografías que ella me pidió que tomara, la reconciliación que ella orquestó, los 3 años de distancia calculada, todo construido hacia este momento exacto, este día donde me quitaría todo frente a todos. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», continuó, su voz casi soñadora. «Que nadie te creerá cuando digas que te obligué, porque firmaste voluntariamente, porque tienes 61 años y capacidad legal completa, porque no hay prueba de amenaza, solo documentos legales perfectamente ejecutados. Había pensado en todo, en cada ángulo, en cada posible defensa que yo pudiera tener. Ella realmente creía que era intocable. «Carolina», dije suavemente, «¿por qué me odias tanto? ¿Qué te hice para merecer esto?». Por un momento, solo un momento, algo real cruzó su rostro, algo oscuro y profundo. «¿Qué me hiciste?», repitió. «Nada, Patricia, esa es la verdad. No me hiciste nada, pero tienes algo que yo nunca tendré». «¿Qué?». «El amor incondicional de Andrés». Su voz era veneno puro. «No importa cuántos años estemos casados, no importa cuántos hijos tengamos, no importa qué tan perfecta sea. Cuando él está triste, te llama a ti. Cuando tiene dudas, busca tu consejo. Cuando celebra algo, quiere que estés presente. Tú eres su primer amor, y yo siempre seré la segunda». Lo entendí entonces. Todo. Esta no era solo sobre dinero o poder.
Era sobre celos. Celos de una relación que ella nunca podría romper por métodos normales. Entonces, decidió romperla de la única manera que sabía, destruyéndome tan completamente que Andrés no tuviera opción excepto elegirla a ella. Entonces, dije, todo esto es porque te sientes insegura. Su mano se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. La bofetada sonó fuerte en la cocina silenciosa. Mi mejilla ardía. Podía sentir el sabor metálico de sangre donde me mordí el labio. Nunca, siseó, vuelvas a decir eso. No estoy insegura. Estoy tomando lo que es mío. Andrés es mío, esta familia es mía, y tú, me señaló con el dedo. Eres un obstáculo que finalmente estoy removiendo. El timbre sonó. Los primeros invitados estaban llegando. Carolina se recompuso instantáneamente. Su rostro volvió a esa máscara de amabilidad perfecta. Se alisó el cabello. Verificó su maquillaje en el reflejo del horno. «Arréglate», me dijo sin mirarme. «Tienes sangre en el labio», y sonríe. «Nadie debe saber que algo está mal». «Todavía no». Salió de la cocina. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé sola. Mis manos finalmente temblaban. Tomé una servilleta. Limpié mi labio. El papel salió manchado de rojo. Mi mejilla todavía ardía. Podía ver una marca rosada formándose. Respiré profundo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Me miré en el reflejo del microondas. Pálida. Asustada. Golpeada. No. Me enderecé. Arreglé mi cabello. Apliqué más labial, cubriendo el corte. Un poco de polvo en la mejilla, disimulando el enrojecimiento. Cuando terminé, parecía la misma Patricia que había entrado. Digna, controlada, tranquila. Salí al jardín. Los invitados llenaban el espacio. Conversaciones, risas, música suave de fondo. Mónica me vio y corrió hacia mí, jalando de la mano a un hombre alto y guapo. «Mamá, él es Roberto, mi madre Patricia». Sonreí. Estreché su mano. Hice las preguntas apropiadas. Dije las cosas correctas. Por fuera era la madre orgullosa, la abuela amorosa, la invitada educada. Por dentro, un reloj hacía countdown. 3 horas hasta la cena. 3 horas y media hasta la proyección. 3 horas y media hasta que mi mundo explotara frente a 60 testigos. Pero también 9 días hasta que llegaran las autoridades tributarias. 9 días hasta que Carolina descubriera que yo no era la víctima indefensa que ella creía. 9 días hasta que todo su plan perfecto se convirtiera en su propia tumba. Podía esperar 9 días. Podía sobrevivir 3 horas y media de tortura, porque la justicia no llega rápido. Pero cuando llega, lo cambia todo. Y yo solo necesitaba aguantar un poco más. La fiesta transcurrió como cualquier celebración familiar, superficialmente perfecta. La tía Beatriz contaba historias de cuando Andrés era niño. Los primos jugaban fútbol en el jardín. El tío Jorge hacía chistes malos que todos reíamos por cortesía. Carolina flotaba entre los grupos como la anfitriona ideal, rellenando vasos, asegurándose de que todos tuvieran comida, sonriendo, siempre sonriendo, y cada 15 minutos me buscaba con la mirada. Solo un segundo, solo para asegurarse de que yo supiera, de que yo estuviera contando los minutos también, de que yo sintiera el peso del tiempo aplastándome. Eran las 5:17. 1 hora y 13 minutos hasta la proyección. Estaba hablando con mi hermana Rosa sobre su nuevo trabajo cuando Andrés subió al pequeño escenario que habían montado. Golpeó su copa con una cuchara. Ting, ting, ting. Todos se callaron. «Familia, amigos», comenzó, su voz llena de emoción genuina. «Gracias por estar aquí celebrando mis 40 años. Esta edad es especial. Es un momento para reflexionar sobre lo que importa. Y lo que importa es esto, ustedes. Cada persona aquí representa algo valioso en mi vida». Miró a Carolina, mi esposa, que ha sido mi roca, mi compañera, la madre de mis hijos. Carolina sonrió. Esa sonrisa radiante que podría iluminar comerciales de pasta dental.
Luego me miró a mí. Y mi mamá, la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre amor, sacrificio y familia. Mamá, todo lo que soy, te lo debo a ti. Aplausos. Todos me miraban. Sonreí. Asentí. Por dentro, algo se quebraba en 1000 pedazos. Porque en una hora, cuando Carolina mostrara esas fotografías, esas palabras se convertirían en cenizas. Todo lo que soy te lo debo a ti se transformaría en ¿cómo pudiste traicionarme así? Mantuve la sonrisa. Aplaudí con los demás. Dignity under fire. Siempre. Carolina subió al escenario. Besó a Andrés. Y yo quiero agregar, dijo con esa voz dulce, que esta noche es especial por otra razón. Tengo una sorpresa preparada para después de la cena. Algo que nos recordará la importancia de la honestidad en las relaciones familiares. Mi sangre se congeló. Ella acababa de anunciar mi ejecución pública sin que nadie excepto yo entendiera. Qué brillante, qué cruel. Pero primero, continuó, comamos. Los meseros comenzaron a servir. Corte de res en salsa de vino, ensaladas gourmet, pan artesanal, todo exquisito, todo caro. Me senté en mi lugar asignado, entre mi hija Mónica y mi cuñada Teresa. Lugares estratégicos, me di cuenta. Carolina me había puesto donde todos pudieran ver mi reacción claramente cuando llegara el momento. Mónica hablaba animadamente sobre Roberto, sus planes de futuro, posible compromiso para fin de año. Yo asentía, sonreía, respondía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otro lugar, calculando, preparando, porque había algo que Carolina no sabía, algo que hice esa mañana antes de salir de casa. Había grabado un video, 37 minutos de video donde expliqué todo. Los documentos de transferencia firmados bajo coerción, el chantaje, las amenazas, las evidencias que había recolectado durante 3 años, los estados de cuenta bancarios de Carolina que fotografié hace 2 años y medio, las conversaciones documentadas, todo. Subí ese video a un servidor en la nube, programado para enviarse automáticamente a una lista de contactos si yo no cancelaba el envío antes de las 10 de la noche. La lista incluía mi abogado, Luisa de la oficina tributaria, mi hija Mónica, 3 amigos de confianza y el departamento de fraudes del banco, mi póliza de seguro, mi plan de respaldo, porque si Carolina me destruía esta noche, ella no saldría ilesa. El mundo sabría la verdad. Quizás no me creerían en el momento. Quizás mi familia me repudiaría de todas formas, pero la investigación se abriría. Las autoridades verían las evidencias y eventualmente la verdad saldría. Pero todavía había 9 días. 9 días para que todo se desarrollara de la manera que realmente importaba, con Carolina en prisión, con Andrés protegido, con justicia completa. Solo tenía que sobrevivir las próximas horas. Eran las 6:04, 26 minutos hasta la proyección. El mesero llevó los platos sucios, trajo el postre, pastel de chocolate con frambuesas. Mi estómago no podía tolerar nada más, pero tomé unos bocados de todas formas. Mecánicamente, mastica, traga, sonríe, repite. Carolina se puso de pie. Antes del pastel de cumpleaños, anunció, quisiera compartir algo especial con todos ustedes, un pequeño video que preparé, sobre familia, sobre confianza, sobre las personas que realmente nos aman. El jardín se oscureció. Alguien había apagado las luces decorativas. La pantalla gigante se encendió. 45,000 pesos de tecnología, lista para proyectar mi humillación en alta definición. Este era el momento. El momento que Carolina había estado esperando durante años. El momento donde me destruiría frente a todos. Donde convertiría a mi familia contra mí. Donde celebraría mi dolor como el postre final de la noche. Pero entonces, algo pasó. Algo que ninguna de nosotras esperábamos. La imagen en la pantalla no era de las fotografías que yo había tomado de Andrés y Valeria. Era un video diferente. De una cámara de seguridad. En blanco y negro. Con fecha y hora en la esquina. 14 de marzo, 3 años atrás. Las 11:37 de la noche.
Mostraba a Carolina, en un estacionamiento, besándose con un hombre que definitivamente no era Andrés. El jardín quedó en silencio absoluto, el tipo de silencio que duele en los oídos. Todos miraban la pantalla, luego a Carolina, luego a Andrés, luego de vuelta a la pantalla. El video continuó. Más encuentros, más besos, diferentes fechas, todas de hace 3 años. Todas durante el periodo en que Carolina supuestamente estaba trabajando en el matrimonio, después de descubrir la infidelidad de Andrés. Carolina estaba blanca, completamente blanca, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Miró el control remoto en su mano. Presionó botones frenéticamente. Nada pasaba. El video seguía reproduciéndose. Andrés se puso de pie. Su rostro era una máscara de confusión y dolor. ¿Carolina? Esto no... Ella empezó. Yo no... Su voz se quebraba. Alguien hackeó la presentación, pero el video no se detenía. Y ahora mostraba algo más. Extractos bancarios, los mismos que yo había fotografiado. Depósitos de 150,000 pesos mensuales. Con una voz en off que no era mía, pero que decía exactamente lo que yo sabía. Carolina Méndez opera una empresa de consultoría fantasma. Ha estado lavando dinero durante 4 años. Los depósitos provienen de 3 empresas bajo investigación por fraude fiscal. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había hecho esto? Yo no. Definitivamente yo no. Pero alguien tenía acceso a información similar. Alguien había interceptado la presentación de Carolina. Alguien estaba exponiendo sus secretos en lugar de los míos. Alguien había intervenido la presentación. No podía ser casualidad. Y por la información que estaban mostrando, esa persona conocía el mismo dinero que yo había visto. Pero esto era más que una investigación. Esto era guerra. El video terminó. Las luces del jardín se encendieron abruptamente. 60 pares de ojos miraban a Carolina. Ella estaba de pie junto a la pantalla, el control remoto aún en su mano temblorosa, su boca abierta en shock silencioso. Carolina. La voz de Andrés era peligrosamente baja. ¿Qué es esto? Ella se volvió hacia él. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Maquillaje arruinado. Máscara caída completamente. Andrés, yo puedo explicar. Explica. Una palabra, fría como hielo. Ese hombre era... Tragó saliva. Era solo un amigo. Los videos están fuera de contexto. Y el dinero, ese dinero es de mi trabajo de consultoría legítima. ¿Qué trabajo de consultoría?, interrumpió Andrés. Trabajas medio tiempo en una escuela. Tengo un negocio aparte, te lo dije, consultorías de administración. Nunca me dijiste. Su voz subía. Nunca mencionaste depósitos de 150,000 pesos mensuales. Nunca mencionaste empresas bajo investigación. Nunca mencionaste besar a otros hombres en estacionamientos mientras supuestamente trabajábamos en nuestro matrimonio. Los invitados empezaron a murmurar, a levantarse. Algunos ya caminaban hacia sus autos. Nadie quería estar presente para esto, para el colapso de una familia en tiempo real. Mi hermana Rosa me tocó el brazo. Patricia, ¿tú sabías algo de esto? No, mentí. Bueno, media mentira. Yo sabía del dinero. No sabía de los videos. No sabía que alguien más estaba jugando este juego. Carolina buscó desesperadamente en la multitud. Sus ojos encontraron los míos. Y en ese momento vi comprensión dawning en su rostro. Ella pensó que fui yo, que yo había hackeado su presentación, que yo había expuesto sus secretos en lugar de dejar que ella expusiera los míos. ¡Tú!, gritó, señalándome con un dedo acusador. ¡Tú hiciste esto! Todos me miraron. Andrés, Mónica, Rosa, 60 pares de ojos. Yo permanecí sentada, calmada. Tomé un sorbo de mi agua. Dejé que el silencio se extendiera. Luego, suavemente dije, no sé de qué hablas, Carolina. Mentirosa, corrió hacia mí. Por un momento pensé que me atacaría físicamente, pero Andrés la detuvo. La sostuvo por los brazos. Carolina, suficiente, dijo. Vamos adentro, ahora. No.
Ella se retorcía en su agarre. Ella está detrás de esto, tu madre, tu preciosa Santa Madre. Pregúntale qué hizo hace 3 años. Pregúntale sobre las fotografías que tomó de ti con Valeria. Pregúntale cómo me ayudó a espiarte. Ahí estaba, el as bajo su manga, la revelación que supuestamente me destruiría. Pero en este contexto, rodeada por sus propias mentiras expuestas, sonaba desesperada. Sonaba a mujer atrapada tratando de arrastrar a otros con ella. Andrés me miró. «¿Mamá?» Me puse de pie, lentamente, dignamente. Miré a mi hijo a los ojos. «Es verdad», dije, mi voz clara, fuerte. «Hace 3 años, Carolina vino a mí, llorando, desesperada, diciendo que pensaba que la estabas engañando. Me suplicó que la ayudara a confirmar. Y yo, como estúpida, lo hice. Tomé fotografías. Documenté tus encuentros con Valeria. Se las di a Carolina. Y me he arrepentido cada día desde entonces». Silencio. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Pero, continué, lo que no sabía entonces, lo que descubrí después, es que Carolina ya sabía todo. Ella había contratado un investigador privado meses antes. No necesitaba mi ayuda. Me necesitaba a mí. Necesitaba convertirme en cómplice, para que algún día, cuando le conviniera, pudiera usar esa complicidad contra mí. Miré a Carolina. «¿Por qué no les cuentas el resto? ¿Por qué no les dices sobre los documentos de transferencia de mi casa que me obligaste a firmar anoche? ¿Sobre el chantaje? ¿Sobre cómo planeaste destruirme esta noche frente a toda la familia?» «Tú firmaste voluntariamente», chilló Carolina. «Firmé», admití, «porque amenazaste con arruinar la relación con mi hijo si no lo hacía. Firmé porque pensé que estaba protegiendo a mi familia. Igual que hace 3 años, cuando pensé que estaba ayudando a descubrir la verdad. Saqué mi teléfono. Abrí mi carpeta de fotos. Pero esta vez documenté todo. Cada mensaje, cada amenaza, cada conversación. Porque 37 años como auditora forense me enseñaron algo. Siempre, 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 guarda evidencia». Pasé el teléfono a Andrés. Él lo tomó con manos temblorosas. Comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente sobre la pantalla. Mensaje tras mensaje. Fotografía tras fotografía. Extractos bancarios. Estados de cuenta. Todo. Su rostro cambió. De confusión a comprensión. De comprensión a horror. De horror a furia absoluta. «Carolina», dijo finalmente. Su voz era terrible en su calma. «Sal de mi casa. Andrés, sal de mi casa». Cada palabra articulada con precisión quirúrgica. «Ahora, antes de que llame a la policía». «Esta también es mi casa», protestó. «Somos casados, tenemos hijos». «Los niños se quedan conmigo», dijo Andrés. «Tú te vas, ahora. Y mañana por la mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Porque esto», señaló la pantalla donde aún se proyectaba un frame congelado de sus extractos bancarios. «Esto es fraude, y no voy a prisión por tus crímenes». Carolina me miró una última vez. Había odio puro en sus ojos. Pero también había algo más, miedo. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real. «Esto no termina aquí», susurró. «No termina aquí, Patricia». Pero sí terminaba, o al menos comenzaba a terminar. Porque en 8 días exactamente, las autoridades tributarias llegarían, con órdenes de cateo, con investigadores, con evidencia suficiente para arrestarla, y yo estaría ahí, para ver cómo el imperio que construyó sobre mentiras se derrumbaba completamente. Carolina tomó su bolso, caminó hacia su auto. 60 personas la observaron irse. Nadie dijo nada, nadie la detuvo. El sonido de su auto alejándose fue lo único que rompió el silencio. Entonces Andrés se volvió hacia mí. Lágrimas en sus ojos. «Mamá», dijo, «¿por qué no me dijiste?» Y ahí, bajo las luces del jardín, en el cumpleaños número 40 de mi hijo, finalmente dejé caer la máscara. Dejé que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas, días, años, finalmente cayeran.
Porque tenía miedo, susurré. Miedo de perderte, miedo de que me odiaras, miedo de admitir que había cometido un error tan grande. Él me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Nunca, dijo contra mi cabello, nunca podrías perderme, mamá, nunca. Pero yo sabía que no había terminado. Sabía que cuando las autoridades llegaran, cuando toda la extensión de los crímenes de Carolina saliera a la luz, cuando Andrés entendiera cuán profundo iba el engaño, habría más dolor, más revelaciones, más cicatrices, pero por ahora, en este momento, lo abracé y dejé que ese abrazo fuera suficiente, porque mañana todo cambiaría otra vez. En 8 días llegaría la justicia real. Y yo estaría lista. Los siguientes 8 días fueron un torbellino, un caos controlado que se movía hacia un destino inevitable. Carolina no regresó a la casa esa noche del cumpleaños. Se hospedó en un hotel de 4 estrellas que costaba 2.800 pesos por noche, dinero que supuestamente no tenía, pero que siempre aparecía cuando lo necesitaba. Andrés contrató un abogado al día siguiente, un lunes a las 9. Yo lo acompañé. El bufete olía a cuero y café caro. El abogado se llamaba Rodrigo Santana, 50 y tantos años, traje gris perfectamente cortado. «Necesito el divorcio», dijo Andrés. Su voz era firme, pero había dolor detrás. «Y custodia completa de mis hijos. Mi esposa ha estado cometiendo fraude fiscal. Tengo evidencia. Necesito protegerme». Rodrigo tomó notas. Cuando Andrés terminó, me miró. «Señora Patricia, ¿usted tiene las evidencias?» Saqué mi carpeta, extractos bancarios, fotografías de documentos, mensajes impresos, conversaciones grabadas. Todo organizado cronológicamente. Rodrigo revisó cada página. Sus cejas se levantaban ocasionalmente. Un silbido bajo cuando vio los montos. Después de 20 minutos, cerró la carpeta. «Esto es suficiente para el divorcio y la custodia. Pero hay algo más grande aquí. Esto es evidencia de crímenes federales. Fraude fiscal, lavado de dinero. ¿Ha contactado a las autoridades?» «Sí. Tengo una amiga en el Servicio de Administración Tributaria. Ya está investigando. Las autoridades llegarán en 7 días». Rodrigo asintió. «Bien, entonces tenemos una ventana. Necesitamos mover rápido, presentar el divorcio hoy, solicitar orden de restricción, congelar cuentas conjuntas y, sobre todo, separar completamente su nombre del de ella antes de que lleguen las autoridades». «¿Puedo ir a prisión por lo que ella hizo?», preguntó Andrés. «No si demostramos que usted no sabía». Y las evidencias de su madre sugieren exactamente eso. Carolina operaba a sus espaldas. Pero necesitamos actuar ahora. Salimos del bufete a las 11:15. El sol era brutal. Andrés estaba pálido, sudoroso. Sus manos temblaban cuando encendió el auto. «Mamá, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo no vi nada?» «Porque ella es buena en esconder quién realmente es. Y porque el amor nos hace ciegos a veces. 5 años casado con una mentira». Dejó caer su cabeza sobre el volante. Sus hombros temblaban. Lloró ahí, en el estacionamiento, mientras el mundo seguía moviéndose como si nada extraordinario estuviera pasando. Lo dejé llorar. A veces, el dolor necesita salir. Esa noche, a las 8:17, Carolina llamó a Andrés. Yo estaba en su casa. Él puso el teléfono en altavoz. «Andrés, por favor, hablemos. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto, por los niños, por nuestra familia». «¿Qué familia? ¿La que construiste sobre mentiras? ¿Sobre usar mi nombre en documentos ilegales sin que yo lo supiera?» «Yo nunca». «No mientas más. Mi abogado ya revisó todo. Hay 3 empresas registradas con mi firma, firmas que yo nunca puse. ¿Cómo lo hiciste, Carolina? ¿Falsificaste mi firma?» Silencio, largo, pesado. «Tú eres ingeniero. Yo necesitaba tu firma para dar legitimidad. Pero todo el dinero es mío. Tú nunca hiciste nada. Así que técnicamente no cometiste ningún crimen». ¿Técnicamente? ¿Sabes lo que pasa cuando las autoridades encuentran mi nombre en empresas fraudulentas? Me investigan. Pierdo mi trabajo. Posiblemente voy a prisión. ¿Eso te importa? Por supuesto que me importa.
No te importa. Si te importara, nunca habrías usado mi nombre. Mañana recibirás papeles de divorcio. Voy por custodia completa. Y cuando vengan las autoridades, voy a cooperar completamente. Les daré todo. No puedes hacer eso. Soy la madre de tus hijos. Deberías haber pensado en eso antes. Y colgó. Se quedó mirando el teléfono, respirando pesadamente. Bien hecho, dije suavemente. No me siento bien. Me siento como un traidor, como alguien que se está protegiendo de un criminal. Porque eso es lo que es. Y tú eres una víctima. No lo olvides. Los siguientes días pasaron en una niebla de procedimientos legales. Miércoles. Se presentaron los papeles de divorcio. Jueves. Orden de restricción aprobada. Viernes. Congelamiento de cuentas bancarias. Andrés descubrió que había 215,000 pesos en la cuenta. Sábado. Carolina contrató su propio abogado. Envió una carta exigiendo manutención conyugal. 30,000 pesos mensuales, más la mitad del valor de la casa. Tiene el descaro, dijo Andrés. Después de todo, tiene el descaro de pedir dinero. Lo va a necesitar para abogados defensores cuando lleguen las autoridades. Faltaban 3 días, solo 3 días más hasta el martes. El domingo recibí una llamada, número privado. Patricia, la voz de Carolina, rota, desesperada. Por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos, te lo ruego, como madre a madre. Algo en su tono me detuvo. No era la Carolina manipuladora. Era alguien asustado. 5 minutos, en un lugar público, la cafetería del centro, en 1 hora. Llegué primero. La cafetería estaba medio vacía. Pedí un americano. Me senté cerca de la puerta. Carolina llegó 10 minutos tarde. Se veía terrible. Cabello sin lavar, sin maquillaje, ojeras profundas, ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Se sentó frente a mí. No ordenó nada. Sé lo que hiciste. Llamaste a las autoridades tributarias. Les diste información. No lo negué. ¿Y? Van a venir el martes. Lo sé porque mi contador me llamó. Alguien está revisando cuentas. Quizás deberías haber pagado tus impuestos. Ella rió, un sonido amargo. Tú no entiendes. El dinero no es solo mío. Trabajo para gente peligrosa, gente que no le gusta cuando las autoridades hacen preguntas. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si me arrestan, toda la operación colapsa, y ellos no dejarán que eso pase. Ya me contactaron. Me dijeron que arregle esto, o ellos harán que yo desaparezca. No puedo ayudarte, aunque quisiera. La investigación ya está en marcha. Entonces ayúdame a huir. Ayúdame a salir del país, a llevarme a mis hijos, a empezar de nuevo. ¿Estás loca? Me puse de pie. ¿Quieres que te ayude a secuestrar a tus propios hijos, a huir de la justicia, después de todo lo que me hiciste? Lo siento, sollozó. Por favor, Patricia, lo siento. Siento todo. El chantaje, tu casa, las amenazas. Estaba desesperada, pero no merezco morir por esto. La miré. Esta mujer que había tratado de destruirme, ahora sentada frente a mí, llorando, rogando. Una parte de mí sentía satisfacción, pero otra parte, la que sigue siendo humana, reconocía que estaba verdaderamente aterrorizada. Ve a la policía, dije finalmente. Confiesa todo, ofrece cooperar, testifica contra la gente para la que trabajas, entra en protección de testigos, pero no huyas. No involucres a tus hijos. Ellos no tienen culpa. La policía me encerrará. Probablemente, pero estarás viva, y tus hijos sabrán que al final trataste de hacer lo correcto. Me puse de pie. Dejé dinero para mi café. Patricia, me llamó. ¿Alguna vez me perdonarás? Me volteé. La miré una última vez. No lo sé. Pregúntame en 10 años. Salí de la cafetería. El aire fresco se sentía limpio. Respiré profundo. 2 días. En 2 días, todo se decidiría, y yo estaría lista para lo que viniera. El martes amaneció gris. Nubes bajas amenazando lluvia.
Eran las 6 cuando sonó mi teléfono. Luisa. Patricia, el equipo llegará a las 10. 3 agentes tributarios, 2 investigadores de fraude, un oficial judicial. Llevan órdenes de cateo para la casa de Carolina, su oficina y acceso a todas sus cuentas. Andrés será interrogado como testigo, no como sospechoso. Las evidencias demostraron que fue víctima de falsificación de firma. Patricia. Luisa hizo una pausa. El video que se proyectó en la fiesta. ¿Quién fue? Esa pregunta me atormentaba. Alguien había interceptado la presentación de Carolina. Alguien con información similar a la mía. No lo sé, pero nos hizo un favor. O tiene sus propias razones. Ten cuidado. Cuando hay dinero criminal involucrado, hay capas que no siempre vemos. A las 8 llamé a Andrés. ¿Estás listo? No. ¿Cómo puedo estar listo para ver a la madre de mis hijos arrestada? Estaré contigo. No estás solo en esto. A las 9:43 llegué a casa de Andrés. Los niños estaban en la escuela. Era mejor así. A las 10 en punto, 3 autos se estacionaron. Autos oscuros que gritaban «Gobierno». 6 personas bajaron. Todos en trajes. Todos con caras serias. Luisa estaba entre ellos. Me vio y asintió. Tocaron la puerta. Andrés abrió. «¿Andrés Herrera?», preguntó el hombre al frente. 50 y tantos, cabello gris. Soy el agente Reyes del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos preguntas sobre algunas empresas registradas a su nombre. Entraron. Llenaron la sala con carpetas, computadoras y la atmósfera pesada de autoridad gubernamental. Señor Herrera, ¿conoce las empresas Consultores Méndez S.A., Servicios Administrativos del Sur y Corporativo Herrera Méndez? Conozco los nombres. Mi esposa las mencionó, pero yo nunca participé en operaciones, nunca firmé nada conscientemente. Excepto que su firma aparece en documentos de registro. Reyes mostró páginas, firmas similares a la de Andrés. Esas no son mías. O las falsificó o me hizo firmar diciéndome que eran otra cosa. ¿Tiene evidencia? Sí. Me puse de pie. Saqué mi carpeta, la misma que le había mostrado al abogado, pero con más contenido, más prueba de que Carolina operaba a espaldas de Andrés. Luisa la revisó página por página. Después de 15 minutos, Reyes me miró. Usted es Patricia Ramírez, ¿correcto? ¿Y recolectó esta información durante 3 años? Sí, porque soy contadora forense jubilada, porque reconozco los patrones de fraude y porque quería proteger a mi hijo. Reyes asintió. Señor Herrera, basado en esta evidencia, creemos que fue víctima de su esposa, pero necesitaremos que testifique. Lo haré, todo lo que necesiten. Bien, ahora necesitamos hablar con Carolina Méndez. ¿Sabe dónde está? Hotel Ejecutivo, habitación 312. Los agentes intercambiaron miradas. Reyes habló por radio. Pueden acompañarnos si desean, pero les advierto, puede ser difícil de presenciar. «Vamos», dije. Viajamos en uno de los autos. Andrés y yo en el asiento trasero. Luisa conduciendo. El hotel estaba a 20 minutos que se sintieron como horas. Llegamos a las 11:07. El hotel era moderno, vidrio y acero. El gerente estaba esperando, nervioso. Subimos en el elevador. 9 personas apretadas. Podía escuchar mi respiración, mi corazón. Todo amplificado. 3er piso, habitación 312 al final. Reyes tocó. «Señora Méndez, agente Reyes del Servicio de Administración Tributaria». Silencio. El gerente abrió con su llave. La habitación estaba oscura, cortinas cerradas. Reyes encendió la luz. Carolina estaba sentada en la cama, vestida con el mismo suéter de ayer, cabello despeinado, ojos rojos, vacíos. Ya sé por qué están aquí. Vengo sin resistencia. Carolina Méndez está siendo investigada por fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos y operación de empresas fantasma. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo sé. Río. Un sonido hueco. ¿Saben qué es gracioso? Pensé que era inteligente, pero olvidé el ángulo más obvio. ¿Cuál?
Subestimé a una vieja contadora jubilada. Me miró directamente. Había algo en sus ojos. Respeto. Jugaste bien, Patricia. Mejor que yo. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. La esposaron. Metal frío haciendo clic. Ella no resistió. No lloró. Solo caminó con la cabeza baja. Cuando pasó junto a Andrés, se detuvo. Lo siento. Por lo que vale, de verdad lo siento. Andrés no respondió. Solo la miró. Su rostro una máscara de emociones contradictorias. La llevaron al elevador. Las puertas se cerraron y ella desapareció. Se acabó, dijo Andrés finalmente. ¿Verdad, mamá? Sí, se acabó. Pero sabía que habría juicios, testimonios, meses de procedimientos legales. Pero el momento crítico había pasado. Salimos del hotel. Andrés me abrazó en el estacionamiento. Gracias, por protegerme, por luchar, por no rendirte. Siempre. Hasta mi último aliento. Luisa se acercó. Patricia, hay algo más que debes saber. La investigación descubrió de dónde venía el dinero que Carolina lavaba. ¿Qué? Fraude médico. Clínicas falsas que cobraban a seguros por procedimientos que nunca realizaban. 18 millones de pesos durante 4 años. Dinero robado del sistema de salud pública. Andrés palideció. Dios mío, hay más. El video de la fiesta vino de uno de los socios de Carolina. Un médico llamado Roberto Maldonado. Se asustó cuando Carolina empezó a actuar erráticamente y decidió exponerla primero. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ese Roberto es? No. Verificamos. Sin conexión con tu familia. Solo una coincidencia. Alivio me inundó. Pero Maldonado también será arrestado. Hoy, junto con otros 4 socios, toda la red está colapsando. Y todo porque documentaste todo, Patricia. Hay una cosa más. La transferencia de tu casa. Los documentos fueron anulados. La casa sigue siendo tuya. Legalmente. Oficialmente. Lágrimas llenaron mis ojos. De puro alivio. Mi casa, mi refugio, todavía mío. Gracias, Luisa. No me agradezcas. Agradécete a ti misma por ser lo suficientemente inteligente y valiente. Esa noche, Andrés y yo cenamos en mi casa. Sopa de pollo, pan del día anterior. Mamá, ¿alguna vez la perdonarás? Pensé en Carolina, esposada, derrotada. No lo sé. Ella trató de destruirme. ¿Cómo perdonas eso? Pero quedarte con odio también te destruye. Eso me enseñaste tú. Entonces quizás no necesito perdonar. Solo necesito soltar. Dejar que la justicia haga su trabajo mientras yo sigo viviendo. ¿Y lo lograrás? Sí, lo lograremos, porque somos sobrevivientes. Y los sobrevivientes no se rinden, nunca. Esa noche, antes de dormir, me quedé en mi ventana mirando las luces de la ciudad. Carolina estaba en una celda. Mi casa estaba de vuelta en mis manos. Andrés estaba a salvo. Y yo estaba aquí, de pie, intacta, victoriosa. Pero la victoria no se sentía como pensé. No había euforia, solo un cansancio profundo y una comprensión de que la justicia, aunque necesaria, siempre deja cicatrices. Me metí en la cama. Las sábanas olían a lavanda. Mi casa me rodeaba con su familiaridad. Y por primera vez en 14 días dormí toda la noche, sin pesadillas, sin miedo, porque había sobrevivido. Y a veces la supervivencia es suficiente. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en el hotel. 6 meses desde que vi a Carolina esposada. El calendario marca abril, primavera en la ciudad. Los árboles florecen, como si el mundo hubiera decidido empezar de nuevo. Carolina fue sentenciada hace 3 semanas. 8 años de prisión federal. Podría salir en 5 con buena conducta. Testificó contra sus socios. Roberto Maldonado recibió 12 años. Toda la red de fraude médico desmantelada. 18 millones de pesos recuperados y devueltos al sistema de salud. Andrés finalizó su divorcio hace 2 meses. Carolina no peleó por custodia ni por dinero.
como si finalmente hubiera aceptado que había perdido todo derecho a reclamar algo de la vida que destruyó. Él tiene custodia completa de los niños: Santiago, de 6 años, Emma, de 4, y el pequeño Miguel, de 2. 3 criaturas inocentes que algún día tendrán preguntas difíciles sobre su madre. Yo los cuido 3 días a la semana: martes, jueves y sábados. Les preparo la comida. Les leo cuentos antes de dormir. Les doy amor incondicional sin el peso de la crianza completa. Es diferente esta vez. Antes, Carolina siempre miraba sobre mi hombro, comentando, corrigiendo. Ahora hay libertad. Andrés me dice: haz lo que creas correcto y confía en mí. Mi casa sigue siendo mía, reforzada con nuevas cerraduras, porque entiendo que la seguridad no es solo física, es emocional. Saber que este espacio es mío. La semana pasada recibí una carta de Carolina, escrita a mano desde prisión. Patricia, comenzaba, no espero que leas esto, pero necesito que sepas que entiendo lo que hice, el dolor que causé. 2 páginas de disculpas. Explicaciones sobre una infancia difícil donde aprendió que el amor era transaccional y las personas eran herramientas. No te pido perdón, terminaba, solo comprensión. Ese día en tu cocina, cuando te chantajeé, vi algo en tus ojos. Calma. Como si supieras cómo terminaría esto. Mientras yo jugaba damas, tú jugabas ajedrez. En otra vida, creo que podríamos haber sido amigas, pero arruiné esa posibilidad. Guardé la carta en un cajón. No sé si responderé, pero el perdón es algo que se construye día a día. Quizás algún día, cuando Carolina salga, podré sentir algo más suave que el odio. Mi hija Mónica se casó el mes pasado con Roberto, un hombre amable que la mira como si fuera lo más valioso del mundo. La boda fue pequeña e íntima. Andrés fue el padrino. Yo lloré lágrimas felices. En su discurso, Mónica dijo: mi madre me enseñó que la dignidad no es nunca caer, es levantarse cada vez. Mamá, nos mostraste cómo pelear sin perder tu humanidad. Esa es la lección que llevaré toda mi vida. No sabía que ella había estado prestando atención. Pero así es con los hijos. Siempre están mirando. Luisa y yo seguimos tomando café. Ella me contó que el caso de Carolina se convirtió en estudio dentro del Servicio de Administración Tributaria. Deberías dar charlas, me dijo. Tu historia es importante. Mi historia es privada, respondí. Tu historia es de justicia, corrigió. Y la justicia nunca es completamente privada. Por ahora, estoy contenta viviendo mi vida tranquila, cuidando a mis nietos, viendo a mi hijo sanar. Aprendí que la justicia no siempre se siente como victoria. A veces se siente como pérdida compartida. Los culpables pagan con libertad. Las víctimas pagan con cicatrices. Pero también aprendí esto. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien pelea por ti cuando estás débil. Es quien se queda cuando sería más fácil irse. Andrés se quedó. Mónica se quedó. Luisa se quedó. Esa es mi familia. No perfecta, pero real. Y yo me quedé conmigo misma. Nunca permití que el odio me consumiera. Nunca permití que Carolina me convirtiera en ella. Esa es mi verdadera victoria. No el dinero recuperado, no la casa salvada, sino que cuando miro en el espejo, todavía reconozco a la mujer mirando hacia atrás. Todavía me respeto. Ayer, Andrés me trajo un sobre del registro de propiedad. Dentro estaba el título de mi casa actualizado, con un sello que decía: transferencia anulada, propiedad restaurada a Patricia Elena Ramírez, viuda de Herrera. Mi nombre, mi casa, mi victoria. Ahora tengo otro documento para firmar. Mi testamento actualizado, donde especifico que esta casa irá para mis nietos cuando yo muera, para que siempre tengan un lugar que los conecte con su abuela. Pero eso es para el futuro. Por ahora estoy aquí en mi cocina, preparando café, esperando a que Andrés traiga a los niños, escuchando los pájaros, sintiendo el sol en mi cara. Y si Carolina alguna vez escucha mi historia, quiero que sepa una cosa. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren completamente. Algunas palabras dejan marcas permanentes.
Algunos daños cambian el paisaje para siempre, pero las personas somos más fuertes de lo que pensamos. Y a veces, en nuestros momentos más oscuros, descubrimos exactamente de qué estamos hechas. Yo descubrí que estoy hecha de acero envuelto en dignidad, de estrategia cubierta en amor maternal, de justicia templada con misericordia. Y eso, Carolina, es algo que nunca podrás quitarme, porque al final, la verdadera riqueza no es una casa, no es dinero, no es poder. Es mirarte en el espejo y saber que cuando llegó el momento más difícil, no fallaste. Peleaste, sobreviviste y te mantuviste humana hasta el final. Esa es mi historia, no perfecta, pero mía, completamente mía, y nadie podrá quitármela nunca.